Buenas tardes, bienvenidos a mi vino de la tarde y algo de conversación. Hoy de la hora habitual. Buenas tardes, José Antonio. A ver si se conecta mi invitado. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. A ver, que te vea, que no te veo. A ver, hola Dale la Nuria, vuelta, espérate a ver, dale la vuelta a la cámara. por Ahora me aquí, que lo vale. tengo al revés. Ahora te veo. Y buenas, ¿qué Muy tal? buenas, ¿qué tal? Eso pregunto yo. ¿Qué tal tu semana? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya más Muy bien, tranquilo, después de líos varios, ya más tranquilo, la verdad. genial. Pues nada, José o José o Pepe, ¿cómo te llamo? Uy, Pepe no. ¿Eh? José, si quieres José, José sin problema, o Zoilo también. Pepe no, es que claro, yo como vengo Pepe de no, donde Pepe, vengo, Pepe no, ya está, Pepe no. Bueno, Pepe no, pues cualquier otro. José o Zoilo o lo que se me ocurra menos Pepe, lo Sí, tengo claro. Venga, pues José, ¿qué te parece si lo primero de todo te presentas, nos cuentas quién eres, así un poquito, lo que haces, vale, eh, que haces muchas venga. cosas? Sí, yo creo que me limito solo a la parte literaria, si te parece. Que además mi hijo siempre dice que en el colegio, cuando le preguntan qué hace su padre, le dice que es escritor porque es más sencillo que explicar el resto de cosas que hago. Así que Mira, yo aquí voy a añadir, Conchi dice que a ella le gusta más Zoilo, pues te llamo Zoilo, soy, ¿vale? soy un hombre muy bonito, eso es ¿Cierto? verdad. Eso es verdad. ¿Cierto? Aunque yo no pronuncie la Z por temas de canarismo, pero es un hombre muy bonito. Sí, 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 sí. Venga, pues empieza. Pues nada. Yo soy José Zoilo, soy escritor de novela histórica. Empecé en 2019 a publicar, tengo 6 novelas ya. La verdad que es una producción grande para tan poquito tiempo. Y la verdad que he tenido, vamos, desde que empecé a publicar y empecé autopublicando en Amazon, en Kindle, mi primera novela, El Alano, y 2 años después me llamaron de Penguin Random House de Ediciones B para publicarla a ellos, ¿no? Y era una trilogía y me publicaron la trilogía entera. Entonces, la verdad que, bueno, a partir de ahí, la verdad que he cogido una velocidad de crucero maravillosa, que han pasado un montón de cosas en este tiempo. He ganado, pues creo que son 5 premios ya con 6 novelas, casi uno por año. Y entonces la verdad que no me puedo quejar, que va todo estupendamente. Y si la primera fue la Lano, que fue la que se llevó el premio a mejor debut de novela histórica en España del año 2019, pues la última de momento es La Frontera de Piedra, que es publicada por Edasa, que se llevó además el premio Narrativas Históricas Edasa del año pasado, de 2023. Se dice deprisa, ¿eh? 6 novelas y 5 premios, eso se dice deprisa. Por Sí, sí. aquí, Brian Pardo, o Brian Pardo, no sé cómo será, dice tremendo José Zoilo. ¿Sí? Gracias, gracias. Oye, José, ¿y qué te parece? ¿Tienes por una de aquellas las novelas por ahí? ¿Nos cuentas una chispitina muy brevemente lo que tienes? Eh, ¿De las novelas? ¿Quieres que te cuente alguna? Un Sí. poquito, Eh, sí, ¿no? venga, bueno, si quieres, tenemos por aquí La Frontera de Piedra, ¿vale? Que es la última novela que salió publicada el año pasado, en marzo del 23, que ganó el premio Edasa. Y yo desde que empecé como escritora, a mí siempre me han gustado épocas así muy poco tratadas, en épocas históricas donde haya conflictos, donde haya grandes cambios, ¿no? Y a mí me encantaba lo que era el fin del Imperio Romano, ¿no? Y pues yo creo que de las 6 novelas que tengo, un, dos, tres, cuatro son de esa época, porque la verdad que me fascina, ¿no? Y sí, me fascina toda la época de los bárbaros, su relación con el imperio, como el Imperio Romano de una manera o de otra va cambiando, se va asimilando a la gente que llega, ¿no?
Y pues si quieres las dos, luego tengo el Alano, que está por aquí, ¿vale? Que fue la primera. Y estas dos novelas tratan sobre un pueblo muy desconocido que terminó en la península ibérica en el año 409, que eran los alanos. Y a mí me gustaron muchísimo porque descubrí un montón de cosas interesantes en la documentación de la época, ¿no? Eran un pueblo muy misterioso, muy poco parecido a todos los que habitaban, todos los bárbaros que llegaron y los hispanos romanos que estaban aquí. Y ahí la verdad que me dio la imaginación para hacer un montón de novelas, ¿no? Y si la primera, que es la del alano, es la vida de un alano en la península ibérica, cuando ya su pueblo pues ya ha estado dentro del imperio, sabe cómo funciona el imperio para bien y para mal, ¿no? La última, la de la frontera de piedra, es la historia de cómo vivía esta gente al otro lado de la frontera de Roma, ¿no? Al otro lado del Limes del Danubio, y cómo vivían en esa estepa sin tener ningún tipo de contacto con Roma y cómo por azares del destino y cosas que pasan no les queda más remedio que cruzar la frontera y enfrentarse a Roma y cambiar para siempre su forma de vida. Suena muy bien. Bueno, yo que sepas que no te he leído, pero que te tengo pendiente desde hace mucho tiempo, es Bien, verdad, bien. pero te tengo pendiente, ¿no? Sí, porque me han aconsejado mucho que te lea. Y una de las personas que me ha aconsejado es Ro Blanco, que dice que eres magnífico y escribes que hasta la manera de narrar batallas la encandilan. Y a ella no le gustan mucho, ¿eh? Que yo no sé. Ro, Ro es maravillosa y como lectora, vamos, no tiene rival. Y es verdad que a mí en todas mis novelas hay muchas batallas. A mí me Yo, gusta. hay una parte que en todas las novelas donde la batalla tiene un protagonista más, ¿no? De la novela porque hace que cambien roles de los protagonistas, hace que los protagonistas se vean envueltos en una situación límite y las reacciones muchas veces son inesperadas y entonces a mí la verdad que me gusta. Yo cuando era lector nada más, a mí que me hablaran de que había una batalla y no me contaban la batalla, sino luego el siguiente párrafo te contaba cuál era el resultado, habían muerto 4.000 legionarios y no sé qué. A ver, pues estaba bien, pero yo siempre decía, pero es que me lo puedes contar además, ¿no? Sí. Puedes bajar al barro, puedes hacerme sufrir, puedes hacerme disfrutar también, porque cuando llega el momento donde el protagonista de repente sobrevive, respiras, ¿no? Y dices, menos mal que no murió, ¿no? Y toda esa parte para mí es súper importante a la hora de narrarlo, porque hace que empatices mucho con los personajes. A mí también me gustan las batallas. Necesita esa acción para mi gusto la novela histórica. Tampoco me gusta que sea todo batalla. Tiene que haber No, hay que un tener de equilibrio. todo. Una novela, Pero sí que me gustan. La una, verdad es que sí. una novela histórica tiene que tener de De todo. todo. Tiene que tener aventuras, tiene que tener romance, tiene que tener traición, puede tener también parte de thriller y tiene que tener batallas también, claro. Sí que sí. A ver, José, pues ya sabemos un poquito quién eres, aunque se te ha olvidado decir que además de escritor, de todos los premios que tienes y todas esas cosas que nos has contado, además eres codirector del Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte. Sí, también, también. Por si eran pocas las cosas, sí. Es un pequeño detalle que se te ha pasado, yo te lo recuerdo que tengo aquí mis apuntes. Y hoy vamos a hablar precisamente de ese festival, ¿vale? De cómo se formó, Claro. porque ha sido la primera edición, La de cuarta, cómo la cuarta ya. la cuarta, ¿dónde La cuarta yo ya. porque me, no, Sí, 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 perdona, sí. no, porque me he equivocado, Ah, porque me he equivocado, porque hace poco hubo uno en el de Portugalete y se me ha ido Portugalete. la olla. Claro, el de Sí, 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 Portugalete que fue la primera. Sí, claro. Y, sí. y Sí, estaba sí. con ese que estuve leyendo toda la crónica de Ro y se me ha ido la olla. Perdón, el cuarto, tienes toda la razón. Entonces, si te parece, vamos a hablar cómo ha transcurrido, cómo ha evolucionado, Venga, vamos. tus impresiones y nos invitas a ir. Nos pones Venga, casa, hombre, comida. nosotros encantados de que vengan para Tenerife y disfruten con nosotros, que la verdad que nosotros tenemos dentro de todos los certámenes que hay, que son, la verdad que tenemos la fortuna de que dentro del territorio nacional hay festivales de novela histórica maravillosos. Nosotros contamos con un arma secreta a favor y es el sitio. Nosotros estamos en Tenerife y eso es verdad que otros festivales son buenísimos, pero no podéis ir a la playa en noviembre siempre, ¿no? Y aquí sí, y jugamos con eso también, la verdad que tenemos.
tenemos ventaja y es muy difícil que los autores no quieran venir y nosotros la verdad que siempre hemos estado muy agradecidos porque desde la primera edición, que fue muy humilde, muy pequeñita, la verdad que la primera contactamos tan solo a dos autores nacionales, a Gonzalo Giner, que aparte de maravilloso escritor es maravillosa persona, amigo personal, y a Maite Uceda también, y la verdad que los dos vinieron de mil amores, ¿no? Y fue una edición pequeñísima, o sea, apenas hubo promoción, fue muy humilde, ¿no? Pero ellos vinieron. Y a partir de ahí, la verdad que el festival ha crecido mucho y yo creo que ya estamos en un poquito en la rueda de los festivales así con más importantes de novela histórica, de lo que es novela histórica a nivel nacional. Luego siempre hay grandísimos festivales como es Úbeda, como es Cartagena, ¿no? Hay grandes festivales, pero yo creo que Tacoronte va cogiendo las telas. Vamos a ver, bueno, se me ha olvidado decir que si alguien quiere participar, que apriete la camarita y le damos paso, que eso siempre se me Bien, olvida decirlo. Pero te iba a comentar que estás comparando con festivales que llevan una claro, trayectoria de más de una década. claro. Aquí, Esos están fuera de claro, concurso. sí, Esos son los más de sí, lo más. claro, si mi yaya te hubiera escuchado, te hubiera dicho despacito y con buena letra. Claro, hay que ir Ahí vamos poco a poco. nosotros detrás. Ahí vamos nosotros detrás tranquilamente, Claro, pero pero bien, pero tranquilos, plátano canta. pero avanzando. La verdad que sí, la verdad que sí. Mira, por aquí Conchi Alonso dice que ella algún día no muy lejano, espera, irá y volverá a ver a su chichaguero favorito. Y esto se lo dice una canariona. La canariona. Recuerdo, Conchi. Te esperaremos por aquí, te esperaremos por aquí. Blanco dice que a ella le estás poniendo los dientes largos y que este año el grupo de autores y escritores ha sido espectacular. Sí, la verdad que sí, la verdad que siempre montamos unos grupos de autores, la verdad que fantásticos. Tanto a nivel literario como personal, la verdad que se montan unos buenos grupos. Eh, Ainhoa, porque el nombre que tiene de usuario es impronunciable, dice que como para no ir, espera ir en breve con su siamesa Ojalá, blanco. ojalá. A ver, Zoilo, has dicho que empezaste de una manera muy humilde. Y una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención del Festival de Tacoronte es la duración. 10 días. diez Sí, días. sí. Eso tiene que ser a nivel de organizar, bueno, de preparar ya, solo de prepararlo, organizarlo y mantenerlo, tiene que ser brutal, de trabajo, de todo. Es que yo cuando leí 10 días me cansé y solo lo estaba leyendo. Es que es mucho La, tiempo. sí, sí. Y como dices tú, es un trabajo enorme de muchos meses. La verdad que hay un equipo estupendo. Está Alejandro Martín, está Pedro Mérida, está Eduardo García Rojas, que es el otro codirector, y yo, y la verdad que lleva meses organizarlo, seleccionar autores y los que no son autores, porque claro, lo que estás diciendo tú son 10 días, de jueves a domingo una semana, claro, y luego de jueves a domingo otra semana, y entonces, claro, lo que hemos tratado de hacer desde el principio es no solo lo que es novela histórica, sino también jugar con todo lo que sea ficción histórica en otro formato, ¿no? Entonces, por eso nos da para hacer 2 semanas, ¿no? La primera semana generalmente es para otras actividades y el segundo fin de semana, el último, es cuando tratamos de reunir todo lo que son los autores, ¿no? Porque dispersar los autores en uno y en el otro son muchos días y la tensión tampoco llega para tanto, ¿no? Pero la verdad que está muy bien y así lo que tratamos también es de conseguir un mayor público, también llegar a todos los sectores. Tenemos juegos para niños, juegos de mesa vinculados con temas de historia, ¿no? Con una asociación que se llama No Solo Dados, que está por las mañanas siempre, y la verdad que es muy animado. Obras de teatro, un concurso de investigación histórica de la comarca, una sección que se llama Rodando con Historia, donde directores amateur con un grupo de extras y formación
trabajan un pequeño corto de unos 3-5 minutos y luego hay un premio para ver cuál es el que más gana, todos con una temática histórica detrás, ¿no? Y entonces la verdad que son un montón de actividades diferentes que lo que tratamos es, bueno, otras veces ha habido recreación también, de forma más humilde también que lo que es en la península, porque nosotros, claro, al vivir en islas, pues tenemos un problema que los grupos de recreación que hay son los que tenemos aquí. Y nosotros es verdad que lo que es la recreación en Tenerife está circunscrita principalmente a lo que fue el siglo XIX, finales del siglo XVIII, y entonces tenemos esos grupos, pero la pena que me da para mí no tenemos romanos, ¿no? Que sería lo interesante, pero nos adaptamos a lo que tenemos y la verdad que hace las delicias de la gente y de toda la familia, porque al final la idea es eso, que toda la familia le guste y que si podemos que los niños tiren de los padres o que los padres tiren de los niños, no, pues eso es lo que buscamos. Claro, yo es que he visto efectivamente que habéis hecho representaciones teatrales, los juegos de mesa me, me encantó porque bueno, yo de pequeña jugaba al Risk y disfrutaba como una enana. Digo, Claro. ¿ves? Yo iría ahí, pero bueno, y además a pelear, a triunfar, a conquistar el mundo. Me ha llamado mucho lo de las jornadas de investigación, incluso vi talleres de maquillaje, me imagino que Y relacionados con el cine. Es que para el tema del cine, me sí. llamó mucho la atención porque abarca un montón de público y lo que tú dices, habrá niños que tiren de los padres, habrá padres, bueno, ahí yo creo que la familia se dispersará. En mi caso, yo si por ejemplo fuese con mi marido, que a él no le va mucho el rollo literario, no se quejaría porque tendría todo un abanico de posibilidades. No, es Pues verdad. sí, pues sí. Mira, el año pasado, lo estábamos contando este año, el año pasado el premio a la trayectoria se lo dimos a Simon Scarrow, que es uno de mis autores favoritos. Y la verdad que tuvimos la fortuna de tenerlo aquí. La editorial, que es Edasa, mi editora Penélope Acero, vamos, no lo dudó cuando le dijimos, oye, ¿y si pudiéramos tener a Simon aquí? Y vino Simon y una cosa graciosísima es que uno de los días Simon Scarrow no habla nada de español, no habla absolutamente nada. Pero uno de los días lo perdimos y se había bajado al piso de abajo y estaba jugando con los niños al Risk. O sea que una cosa fantástica. Le sacamos fotos, aprovechamos que no nos veía y le sacamos fotos para ponerlo en las redes sociales del festival, porque la verdad que fue un momento encantador y vamos, y él estaba disfrutando lo más grande. Claro, no, no le entiendo, yo es que haría lo mismo. A ver, Conchi Alonso, espera, que creo que no se me pasa así. Conchi Alonso pregunta cómo surgió la idea de crear el certamen. Supone que la complicación de ser en una isla por el tema viajes de los escritores no ha sido un problema, porque el elenco de cada año es extraordinario. Mm. Pues tiene su historia, porque a ver, no fue sencillo, no fue sencillo, la verdad. Yo cuando en 2019, cuando publiqué la primera novela, tuve también la suerte que me invitaron a Úbeda. Para mí Úbeda siempre ha sido el festival de referencia y cuando yo no escribía, sino leía, decía, algún día tengo que ir aunque sea de público, ¿no? Y justo el primer año que publico me invitan y fui y la verdad que disfruté como un enano, así hablando de forma coloquial. Luego además tuve la suerte de que el año siguiente gané el premio Cerros de Úbeda a Mejor Novela con otra. Entonces la verdad que Úbeda Estabas siempre dicen que es mi segunda casa. predestinado a ir a Úbeda. Ellos siempre dicen que Úbeda es mi segunda casa y yo digo que es mi primera casa literaria porque realmente el primer sitio al que fui con mis novelas fue Úbeda y para mí era, vamos, para mí era lo más de lo más llegar allí, ¿no? Y pues claro, cuando yo llegué este primer año y dije, qué maravilla de sitio, los autores que van, la gente que se congrega, lo interesante que... Yo dije, oye, ¿por qué no hacemos lo mismo en Tenerife? Y a ver, vamos a tener problemas logísticos porque, claro, venir a Tenerife no es lo mismo. Entonces, ese primer año, yo, dentro de mi buena voluntad, dije, voy a intentar pensar cómo hacer un festival en Tenerife, ¿no? Contacté con varios amigos, tengo una anécdota ahí que a Ro seguro que le hace gracia. Claro, yo decía, el único autor tinerfeño que había, de los 8 que había contactado, era yo. Y entonces dije, tengo que buscar a alguien más que escriba de Canarias, porque es verdad que en Canarias la novela histórica no se sacan muchos títulos, ¿no? Entonces es más difícil. Y yo, mi hermana, se había leído una novela que se llamaba Búscame donde nacen los dragos,
que es una novela sobre Canarias, que es de Esma Lira, maravillosa autora y fantástica amiga. Y la conocí ahí porque yo dije, Esma Lira tiene que ser de Tenerife seguro, porque si no, no va a escribir de Dragos, ¿no? Y la contacté por Instagram. Ella es muy amable porque no nos conocíamos. Y le digo, oye, mira, que estoy tratando de montar un festival y quería autores locales. Y resulta que es de Madrid. Y yo no lo sabía. Y ella muy cariñosa y tal me dijo, tú perdona, pero es que yo la verdad que le dije, no, que estaba buscando autores locales. Y me dijo, yo es que soy de Madrid. Y entonces me enteré que ella tampoco era de aquí. Y así fue como conocí a Emma y la verdad que desde entonces somos amigos, amigos inseparables, ¿no? Lo que pasa es que esa primera idea que tenía yo no salió, porque era muy difícil. O sea, yo tenía los autores, pero no sabía cómo moverme, ¿no? Eh, si lo hacía por medio de una administración pública, si lo hacía por medio de una asociación sin ánimo de lucro, digo, ¿quién lo organiza? ¿No? Porque digo, yo no lo puedo organizar como persona física, digo, ¿quién lo organiza? Total, que me quedé con las ganas. Y al año siguiente, Alejandro Martín, que fue el que organizó el primer festival de Tacoronte y el que todavía sigue, es el alma mater del festival, la casualidad que se enteró que yo era tinerfeño y entonces me dijo, vaya por Dios, José Zoilo, ¿te importa venir y hablamos y tal? Y entonces, pues mira, las ideas que yo tenía, más las ideas que tenía él, pues al final terminamos esa primera edición de Tacoronte histórica. Fue, como te digo, muy pequeñita y tal, porque estábamos empezando, pero a partir de ahí pues fuimos creciendo, ya me metí yo primero como asesor, ahora como codirector, y la verdad que así fue como surgió. Y bueno, tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Tacoronte, tenemos el apoyo del Cabildo Insular también. Entonces, la verdad que bueno, que gracias a eso pues se puede hacer un festival, la verdad que es muy interesante y encima con el hándicap de tener que traer autores de la península que siempre encarece, ¿no? Lo que es el coste del festival. Claro. A ver, Paqui dice que Tacoronte ha llegado para quedarse. Eso lo primero. Yo creo que Aquí sí, yo creo que sí. apoyando a saco. No, pero sí que es cierto que tiene que ser muy complicado y luego me imagino que tendrás un gran, porque aparte da una visibilidad brutal a la isla. Sí, Tienen que ayudarte. Claro, da una visibilidad brutal. Yo no había sí. oído hablar de Tacoronte. Es lo normal, es lo normal. Tacoronte es un municipio pequeñito, cerquita de La Laguna, eh, que La Laguna es Patrimonio de la Humanidad, donde vivo yo, La Laguna sí es más conocido, pero ahora Tacoronte es un municipio pequeñito que está muy cerca, ¿no? Pero ahora es Y es verdad que yo grande. creo que lo ha puesto en el mapa. Ahora es Yo creo que grande. lo ha puesto en el mapa porque suena, ¿no? Y claro, la idea también es que Tacoronte coge un poquito como si fuera pues la etiqueta de novela histórica. O sea, cuando tú oigas novela histórica que te suene, pues lo relacionas con Claro. Tacoronte, ¿no? Y la verdad que el ayuntamiento ha apostado, porque ya son cuatro ediciones, ha apostado incluso con cambios políticos, que siempre pasan esas cosas, ¿no? Pero aún así ha seguido apostando porque están viendo, bueno, pues que es una marca que puede asociarse ya con el municipio. Claro. Iba a hacerte un comentario, pero primero voy a leer algo que dice que por suerte Emma Lira es ciudadana del mundo y del califato. Una escritora que te atrapa con esa perspectiva que encuentra de la historia. Y que nunca sabes dónde está, porque a Emma le puedes mandar un WhatsApp un día y de repente puede estar en Costa Rica como puede estar en Jordania. Emma es así, es la tía de los Fraggle Rock. Una cosa, ¿qué es lo que te iba a comentar? En arreglo a lo que has comentado tú, es el primer festival dedicado a ese género en Canarias y Sí, fomentáis la lectura y la posibilidad de que autores y lectores interactúen. Y es lo primero que se ha hecho en Canarias, con lo cual tenéis que tener muy buen apoyo porque aparte mantener 10 días y con el elenco de escritores que he visto del programa sería inviable. O sea que tenéis sí, que no. seguir luchando por eso y además si tiene éxito y va a más, será un referente, igual que oímos Ciudad de Úbeda histórica, pues acabará siendo un referente, Sí, efectivamente. Eso es muy sí, sí. importante.
Luego tenemos también, que no lo había comentado, tenemos una periodista para todo lo relacionado con prensa del festival, Verónica, y la verdad que hace una labor fantástica. Este año se quedaron todos los autores encantados porque hubo un seguimiento de la prensa local, prensa, televisión, radio, maravilloso. O sea, que eso también es importante, eso también, quieras que no, Para todos es los necesario de... en estos eventos. Una cosa que no hemos comentado, si lo has dicho, se me ha escapado, son las rutas guiadas que Ah, también hacéis. y las rutas con José Gregorio, exacto, exacto. Rutas José guiadas Gregorio, también es a todo, siempre con historia. siempre con historia y siempre en el municipio. Únicamente en enclaves del municipio, ¿no? Y tenemos un especialista que es José Gregorio, que además es escritor también, fue colaborador en su momento, bueno, tiene su programa en televisión autonómica canaria, en su momento fue colaborador de Cuarto Milenio, y él está muy metido en todo este tema, así tanto de patrimonio como de temas ya paranormales. Y entonces la verdad que es muy, muy, muy divertido porque hace las rutas por la tarde-noche a las 8 o 9 y entonces la verdad que este año creo que se apuntaron más de 60 personas Ah, pues, caminando alrededor del casco, descubriendo historias, asustándose, que también toca, y sorprendiéndose también de muchos de los secretos que guarda un pueblo como Tacoronte, que además, otra cosa que no hablamos, es que lo hicimos, este año no lo pudimos hacer porque tuvimos un problema con la dana, nos llegó una dana muy pequeñita, pero llovió. Tacoronte es, podríamos decir que uno de los grandes precursores del vino actual en Tenerife. es verdad, Tenerife tiene cinco, también sí, leí algo. Sí, sí, Tenerife sí. tiene 5 denominaciones de origen del vino. Yo es que en mi trabajo me dedico mucho a estas cosas, entonces conozco mucho, todo el mundo me dice, está siempre con el vino, pero es que en realidad Yo me me dedico a esas felicita. cosas. Oye, que esto es mi vino de la tarde. Lo que pasa es que es muy pronto. Ahora que ya han dado las 7 ya empezaré yo con mi copita. Pero Pues mira, ahora han montado justamente un evento que es la Laguna, la Noche en Tinto, para degustar los vinos de Tacoronte Centejo, ¿no? Tacoronte Centejo fue la primera denominación de origen protegida que hubo en Canarias de vino. Tiene ya más de 30 años, ¿no? Y entonces Tacoronte siempre ha sido una ciudad de vino. Y entonces es verdad que este año se iba a hacer una degustación de vinos, además con productos del mercadillo del agricultor. No pudimos hacerlo porque, te digo, hubo que suspenderlo porque llovió muchísimo, pero hace dos ediciones sí tuvimos la suerte, la verdad, que de poder hacer en un marco incomparable que a mí me encanta, que es la Casa del Vino de Tenerife, montar un evento para maridar novelas y vinos de Tenerife, las novelas de cada uno de los autores que vinieron con un vino de Tenerife diferente, ¿no? Y la verdad que fue oye, eso es un evento muy precioso. curioso. Eso La es muy gente le encantó, nos pregunta de cuándo lo volvemos a hacer. Es verdad que fue un evento complicado, donde la ayuda de la Casa del Vino y del Cabildo fue fundamental. Y hombre, no lo podemos hacer todos los años, pero fue como podríamos decir el toque distintivo de Tacoronte, ¿no? Y la verdad que quedó muy bien y todos los autores que vienen nos preguntan, bueno, este año hacemos lo del vino, ¿no lo hacemos? Y este año nos fastidió un poquito lo que fue la Dana porque lo teníamos preparado para el último día del festival, para el domingo 17, y el domingo 17 no pudo ser. había que estar cubierto. Pero yo, y ahora leo comentarios, también leí, aparte de lo del vino, también había gastronomía típica. Sí, con el vino, había degustación de vino con tapas hechas con productos del mercado del agricultor. El mercado del agricultor de Tacoronte también es el más antiguo de la isla, ¿vale? Es uno de los mayores. Yo además trabajo en Tacoronte y lo conozco bien y me dedico a esas cosas. Entonces la verdad que es uno de los referentes, además, en lo que es producto ecológico, también producto local. Y la verdad que bueno, eso sí es verdad que se junta estar en un sitio donde el vino es cultura y lo que es el sector primario también. A ver, espera, que voy a leer y continuamos. Por aquí Conchi Alonso dice que está claro que el certamen de Tacoronte ya está en boca de todo el mundo y eso es un logro teniendo en cuenta que se celebra en una isla y en un municipio pequeño pero precioso. Muchas Eh, gracias, Cori. y sobre los vinos dices que en las islas tenemos los mejores vinos y los mejores quesos. Y Aún los quesos aquí, de Gran Canaria son espectaculares. Los quesos de Gran Canaria son espectaculares. Los vinos, los de Tenerife.
pero los quesos los de Gran Canaria. A ver, José Zoilo, todo lo que hemos comentado, digamos que ha sido la primera semana de, Sí. bueno, la primera semana, los primeros días, porque son 10 días, los primeros días del festival. En esos primeros días es donde estaba todo el tema de los juegos de los niños, las rutas, Y las representaciones. también hubo otra cosa, perdona que me olvide, también hubo otra cosa que fue este año se quiso dedicar un poquito a la imagen del festival a Miguel de Unamuno, Sí, porque se cumplía el centenario de que hubiera estado en correcto. Fuerteventura desterrada, ¿no? Y entonces ese primer fin de semana, la verdad que estuvo muy bien porque se proyectaron 2 películas de la vida de Unamuno y además tuvimos como parte de un grupo de diálogo para explicarnos un poquito antes y después de la película, tuvimos a Luis García Jambrina, que es otro grandísimo escritor, que además él ha sacado su última novela, aunque ya va a sacar la próxima en enero. La anterior ha sido sobre Miguel de Unamuno investigador, ¿no? Y tuvimos también a un catedrático de la Universidad de La Laguna, a Marcial Morera, que es especialista también en la figura de Don Miguel. Y la verdad que fue un lujo también contar con ellos para explicarnos antes y después de la película lo que íbamos a ver, cómo eran las cosas de Unamuno, ¿no? Esa parte me había olvidado decírtela, siempre también. Que eso me imagino que entraría dentro de lo que yo leí como el Cineforum. Como el Cineforum, sí. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver, entiendo que cada año ponéis alguna temática y este año estaba centrado en Unamuno, por, que Sí, coincidía sí, con el por el centenario. centenario, sí. Y lo que son las representaciones teatrales, las exposiciones temáticas y todo ese encuentro gastronómico lo ibais mezclando, ¿vale? Mezclando Para que hubiera un fines de poquito semana. de todo. Sí, para no poner solo literatura también, pues para un poquito amenizar, sí. Y una pregunta, ¿qué es eso de las jornadas de investigación? Mira, las jornadas de investigación empezaron desde el primer año, desde la primera edición, y la verdad que despiertan mucho interés en la comarca, porque de lo que se trata es de presentar trabajos de investigación histórica sobre el lugar, sobre el municipio, ¿no? Cosas que no se hayan trabajado mucho, o simplemente ir a archivos provinciales para sacar documentación específica, pues yo qué sé, por ejemplo, sobre los vidueños de Tacoronte en el siglo XVIII o el vino Malvasía de Tacoronte en el siglo XVII, ¿no? Y entonces se trata de hacer un trabajo documental sobre un periodo histórico y lo que nos interese del municipio y exponerlo. Y a partir de ahí, bueno, hay un jurado hay profesores de la universidad, hay un jurado bastante potente que elige quién es el ganador. Y no, y el primer fin de semana se entrega el premio al ganador o ganadora de la investigación. Y todo tiene que ser sobre, ¿de acuerdo? No, es que me llamó la atención porque entiendo que todo va relacionado con la historia. Digo, ¿qué será eso de las jornadas de investigación? Yo me rayé, digo, ¿qué será? ¿Cómo enseñar a investigar para hacer una novela? Yo me rayé, digo, ¿qué será? Digo, pues lo pregunto y averiguo. Es que es muy curioso. Conchi estará de acuerdo conmigo porque de Canarias no sabemos tanto como deberíamos, ¿vale? Y lo digo yo que no escribo novelas sobre Canarias. Pero en la historia de Canarias se nos queda muy lejos, ¿no? Como que no nos llama la atención y tenemos un montón de cosas interesantísimas. Yo estuve ayer en una charla fantástica sobre el negocio del vino entre los siglos XVI y XIX y me pareció espectacular y me enteré un montón de cosas que yo no conocía, ¿no? Y precisamente esta investigación de lo que se trata es eso, de poner en valor, de explicar cosas que han pasado en el municipio para que la gente valore y entienda. Yo ayer, Conchi que está por aquí, yo no sé si tú lo sabías, Conchi, pero yo ayer me enteré, nosotros somos 7 islas, a Lanzarote en Tenerife se le llama, bueno, en Gran Canaria también, se les llama conejeros. Yo nunca supe por qué se les llamaba conejeros, ¿no? Ayer el ponente, que es un investigador fantástico, Carlos Cologan, un amigo también, estaba explicando por qué se le llamaban conejeros. Y se le llamaban conejeros porque en un momento del siglo XVIII
el principal mercado canario siempre fue Gran Bretaña, ¿vale? Siempre fue Reino Unido ahora, lo que sería Inglaterra, Gran Bretaña antiguamente, ¿no? Y resulta que en un momento empezó a escasear lo que era la piel de ardilla para cofias, para gorros, ¿no? Y entonces lo que hicieron los ingleses era que como en la isla de Lanzarote había muchos conejos y los barcos ingleses bajaban a la isla de Lanzarote para coger vino, de entregar otras cosas, ¿no? Pues aprovecharon y entonces empezaron a llevarse pieles de conejo con las que luego llegaban a Inglaterra y entonces se hacía pues todo lo que ellos necesitaban, ¿no? Entonces son detalles que yo, eso No lo sabías. entendí ayer y toda la vida había sido conejero y yo no sabía por qué era. Entonces, eso es un ejemplo pues muy general, ¿no? Pero claro, si nos ponemos ya en territorios pequeños como un municipio, pues claro, hay un montón de historias que no nos llegan, que no conocemos, que son interesantísimas y que de lo que se trata es de que la gente lo entienda y entonces valore más el sitio en el que está, ¿no? Claro. Mira, bueno, Ro Blanco dice que está gratamente sorprendida. No pensaba que las actividades eran tantas y tan variadas. Y todavía no hemos hablado de libros. Acordaos. Conchi dice que totalmente de acuerdo, que Canarias tiene mucha y muy desconocida historia. Por aquí nos saluda María Romero y Conchi dice que Sí. sí, que lo sabía. Con cada gentilicio de las islas se encuentra siempre una Pues historia. mire, yo no lo sabía, me enteré ayer y me quedé con cara de tonto. No, pero claro, a ver, todo a lo mejor no se puede conocer, pero sí que es cierto que hay muchas cosas que se dan por sabidas y luego cuando viene alguien de fuera y te pregunta, te das cuenta de que muchas no te las sabes. Sí. Eso es que es verdad. Yo me sé muchas cosas de godos, pero de aquí me sé menos, entonces es un problema. No, 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 está claro. Una cosa, Zoilo, llegamos a la Sí, parte ya de literatura, porque es que es lo que te decía, que es un festival que tiene un poco de todo, ¿no? Y bueno, aunque todo vaya relacionado con la historia, pues lo justo también era un poquito comentarlo, sobre todo también para saber tus impresiones después de esta cuarta edición. Pasamos a las mesas redondas y las presentaciones de libros. Eh, no me he anotado, entonces no lo puedo decir, pero me lo dirás tú. ¿Cuántos autores han acudido en esta edición a Tacoronte? Tiene te un nombre bonito, lo sé. Tacoronte. Creo que 14. Ahora cuando hagamos el recuento te confirmo, pero creo que 14. Creo que 14. Y el formato de mesa redonda, los cuatro organizadores estamos de acuerdo en que fue un éxito, ¿vale? Porque generalmente siempre hacíamos presentaciones de libros y alguna mesa redonda, ¿no? Eh, y la verdad que las mesas redondas son mucho más dinámicas, mucho más ágiles, mucho más entretenidas. A ver, lo que nosotros también tratamos de mostrar es que la literatura es entretenida y los autores de novela histórica también lo son, Claro, ¿vale? Por eso que la gente a veces piensa que estamos en un pedestal y no es verdad. no, Entonces, la verdad que lo que es este formato, la verdad que ha sido muy, muy divertido porque hemos podido interactuar con el público, los autores, con el moderador y la verdad que se ha hecho muy, muy rápido, ha venido muchísima gente. El sábado se nos llenó la sala, no se nos había llenado nunca, estaba yo sentado y me tuve que ir, tuve que dejar mi sitio para que se sentara alguien que llegó. Y la verdad que nos hemos quedado muy contentos con esta opción de las mesas, ¿no? Ha sido muy divertido, muy bien. yo creo que al poder participar el público muchas veces te hacen preguntas, no es tan formal ni tan serio como una presentación que te limitas a escuchar, incluso de cara al autor también es más divertido, ¿no? Porque puedes soltar anécdotas, puedes comentar cosillas, ¿no? Mucho más, porque si no, los autores a veces nos ponemos, y yo lo sé porque yo lo hago también, y a veces me pongo a hablar de historia y claro, a mí me encanta, pero yo no sé si a todo el mundo le encanta tanto como a mí, ¿no? Y entonces a veces en las presentaciones pues pasa eso, que tú empiezas y no paras. Y aquí es verdad que es mucho, mucho más distendido y más anécdotas y hace que todo ese ratito sea mucho más cómodo para todos, mucho más interesante también. Claro. Además, si alguien no entiende algo, lo pregunta. En una presentación a lo mejor se La gente corta. se corta, sí, la No, gente y se lo corta. digo porque que a mí me ha pasado de decir, pues esta no era, y callarme porque digo, yo aquí me callo. Esto me ha pasado a mí muchas veces. Y a lo mejor en otro sitio, como
como que da pie a que puedas hacer Sí, preguntas o te notas más cómodo como espectador. sí, sí, Por sí, aquí totalmente Kichi de acuerdo. dice que si todos cuentan como tú, seguro que les gusta oírte. Yo no lo iba a decir así porque no te he visto en una presentación, pero lo que sí que te digo es que normalmente cuando vamos a una presentación de histórica y el autor se pone a hablar, lo normal es que babes. Salvo que sea un peñazo, lo normal es que uno babe y estés así y se pase una hora y no te des ni cuenta. Normalmente Bueno, suele mira, suceder. me Claro. alegro, me alegro, me alegro. Y A ver, gracias a Conchi también. si te llevas al acompañante, ese probablemente no. Pero si va el que le... No, es verdad. Pero si va solo, yo creo que todos disfrutamos y lo que nos gusta precisamente es ver cómo habláis y cómo lo vivís. Y claro, estás, por un lado, deseando que acabéis para llevarte el libro y leerlo, ¿no? Pero por otro lado, disfrutando. Yo creo que es así. Eh, Ro Blanco dice, yo suelto la liebre. Mira si te puede contar la primicia de acuerdos entre autores escritos en una servilleta. Bueno, pues por favor. Esa es otra historia, esa es otra historia, pero esa es en el mes de marzo, yo creo que este año tocaría la tercera edición del festival Esto es Historia, que es en La Orotava, ¿vale? También en otra zona de Tenerife hay otra. Y yo hasta ahora he colaborado también, pero simplemente pues moderando mesas, presentando amigos, llamando a algún amigo para que fuera. Y es verdad que el año pasado estrenamos una tradición que era poner en una servilleta retos que tenían que hacer los compañeros y cumplirlos. Y reconozco, Ro, que soy el único, creo, de los cuatro que firmamos que no lo ha cumplido por el momento. Pero es que a mí me pusieron algo muy difícil y yo les ¿Y qué dije te que yo lo pusieron? Dilo, hacía. dilo, dilo, Me, dilo. Venga, va, dilo. me pusieron a escribir algo sobre guanches ¿Sobre? y yo no guanches, sobre los aborígenes canarios. Y yo no escribo sobre guanches, porque no es algo que me atraiga. Pero ahí está firmado en la servilleta y algún día, yo les dije que algún día, de una manera o de otra, igual así como un poco de refilón, pero un día tocaba algo de guanches, digo, pero es que de momento no puedo porque tengo tantas cosas que escribir. La época que me apasiona es tan interesante que es que no puedo, digo, ya el día que esté aburrido cogeré los guanches, lo haré y les diré a todos que por fin he sido el que ha conseguido cerrar el círculo, porque soy el que falta, sí. Es que aparte, yo supongo, ¿no? ¿no? tiene que ver con el... Luego seguimos con el festival, pero los escritores de histórica, bueno, normalmente tenéis un periodo que es el que os gusta, con el que disfrutáis, domináis, y os ponéis a investigar sobre él y de ahí, buscando a alguien o algo, encuentras 3 o 4 posibles personajes, temas, novelas. Entonces siempre estáis más o menos por la misma época, precisamente por eso, porque en esta novela no cabe, pero te has saltado y dices, está para la siguiente. Esto es un poco así, ¿no? Eso pasa, sí, 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 eso pasa. Por ejemplo, con lo que estamos hablando antes de las dos novelas que enseñé, claro, mi primera intención era hacer solo la primera, pero es que haciendo la investigación encontré cosas tan interesantes que primero, o sea, saqué la primera y luego hice otras dos, cerré la trilogía. Y Claro, luego además me volví para detrás años más tarde porque me había encantado una cosa que había visto y entonces saqué La Frontera de Piedra. claro, Entonces sí, esas cosas pasan. Sí. pasan. Pero por aquí insisten, ¿sabes? Ro, bueno, pues se parte de la risa con lo que has dicho y Conchi dice, seguro que harías una gran novela. O sea, que la gente sigue empujando, Me va a al tocar. final Me va caerás. a tocar. Yo sé que no voy a escapar. Ayer me lo estaban diciendo otra vez en un evento que teníamos aquí en el trabajo, me lo estaban diciendo también. Y bueno, tocará. Yo a todo el mundo le digo que no pongo fecha, pero sé que tocará. Mira, Ro dice que para que luego digan que los escritores de histórica son aburridos, ella tiene sus favoritos y son auténticos. A ver, yo creo que hay un error ahí. Una cosa es el escritor de histórica y otra el profesor de historia que te tocó, que ahí Mm, cambia la cosa, ¿eh? Una cosa, Zoilo. Eh, en el festival mm.
aparte, habéis hecho un concurso literario, ¿Hicimos ¿o no? un concurso literario? No, este año no, 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 no. No, hicimos el premio de investigación de Baldomera, el de investigación sobre la comarca de Tacoronte. Pero a ver, yo he visto en el programa que hubo una autora. Ah, no, sí, hubo un premio, pero no fue un concurso, hubo un premio a la trayectoria. Ah, a la A la trayectoria. trayectoria. Estamos dando premios a la trayectoria ya. Autores que tienen una dilatada carrera bueno, con una calidad literaria y unos números de volúmenes ya importantísimos, ¿no? Entonces no es un concurso sobre novelas, sino es a la persona, ¿no? Vale, vale. O sea, y eso lo decidís los organizadores del concurso en arreglo, pues eso, a una Eso es trayectoria. un poco subjetivo, efectivamente, pero bueno, para No, eso a ver, subjetivo tenemos. no. Quiero decir, la persona este año lo habéis concedido, es que no me atrevo a decirlo por si meto la pata, pues juraría que es Isabel San Isabel Sebastián. San Sebastián, sí, 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 sí. Y esa señora puede gustarte más o menos, pero lleva un montón de libros a sus espaldas y de Isabel historia. lleva más de 10 novelas históricas y es la autora de novela histórica más vendida de España, de siempre, ¿no? Tiene pues ya por bastante más de medio millón de ejemplares vendidos, ¿no? Y es un reconocimiento a su trayectoria y yo suelo decir también a su valentía, porque Isabel, a mí me gustan mucho las historias de bárbaros y de godos. Isabel, la primera novela que leí yo de visigodos era de Isabel, que se llamaba justamente La Visigoda, Sí. en el año 2006. Y a mí me sorprendió tanto porque me abrió un mundo que yo desconocía por completo. Y entonces creo que eso es digno también de alabar, porque lo normal en novela histórica, que es algo que yo no hago, pero lo normal es irte a los periodos, podemos decir los periodos que siempre demanda el público. Irte a No Roma, al irte a machacado. Egipto, ¿no? Es siempre, eso comercialmente siempre te dicen que eso es lo que vende, ¿no? Irte a los visigodos, pues igual comercialmente no es la apuesta más Pero segura, ¿no? hasta que Y una ella, destaca, hasta que uno destaca. Lo que a pasa es que, partir claro, de tienes que ella, arriesgarte. claro, a partir de ella salieron un par más de autores de Godo y luego salí yo y ahora hay un montón, que es maravilloso. O No, sea, ahora tenemos un no, montón de novelas de bárbaros y a mí me parece fantástico que la gente esté descubriendo lo interesantísimo que puede llegar a ser en una época que pensábamos que era oscura, inculta. Oye, es interesantísima. O sea, tenemos un potencial ahí en muchos sitios. O sea, no solo en la península ibérica, tenemos un potencial tremendo y lo que es el fin del Imperio Romano y todo lo que es la Alta Edad Media, podríamos decir hasta el siglo IX, hasta el siglo X. Hay unas historias ahí tremendas que muchas veces hemos mirado para otro lado y yo con pero porque Emma no nos las han siempre. contado bien. No, no nos lo han contado bien. Y un día tuve la suerte, también yo tengo un gran amigo escritor, que además es profesor de historia, Santiago Castellano. Y Santiago Castellano, bueno, Santiago Castellano es uno de los grandes, de los autores de referencia en lo que es Roma a nivel nacional. Hace un par de meses sacó un ensayo muy interesante, fantástico sobre todo lo que el Imperio Romano, la República y la monarquía, ¿no? Y yo siempre digo que yo cuando empecé a escribir mis novelas, yo veía uno de los autores de referencia de los que yo leía ensayos para documentarme era Santiago Castellanos, ¿no? Y un día me dice Santiago, cuando ya nos conocíamos, había escrito y tal la trilogía de la Hispania tardorromana, me dijo, José, te vas a venir a León y vas a dar como una clase tú, ¿vale? Me dijo, porque es diferente. O sea, eso, él es fantástico, pero me dijo, pero es diferente. O sea, ¿cómo lo enfocas tú? Es diferente, ¿no? Y eso para mí, pues vamos, fue Qué orgullo, ¿no? vamos, me dio un subidón de moral tremendo, ¿no? Y la verdad que fue muy divertido, fue la gente encantada. Y es que es una época que si te zambulles bien y cuentas las cosas interesantes, te enamoras y no sales, que es el problema. Sí,
lo que pasa? Que nos han vendido, has dicho tú la palabra antes, como épocas muy oscuras. Y no sé por qué dicen eso, porque no tiene para nada, todo lo contrario, además son súper interesantes. Sí que es verdad, pues que tenían una forma de vida muy diferente y por menos de nada, pues bueno, pues te cortaban la cabeza, pero bueno, en cualquier época de la historia, es que eso es así. Eso es así, eso es así. Eso yo siempre, yo antes, en 2021, decía, cuando saqué Lord de Mano, que es de las incursiones vikingas en la península, las primeras, claro, tienes un problema porque si vas a hablar de un personaje del siglo IX, en lo que se pueda tiene que actuar como un personaje del siglo IX. Yo les decía, vamos a ver, es que esta gente, o sea, lo que puede pensar muchas veces es lo mismo que pensamos nosotros, ¿no? Y lo que puede desear, puede tener celos, puede tener envidia, puede estar enamorado. Digo, el problema es que a veces esta gente, pues a la hora de conseguir lo que necesita, pues igual te corta la cabeza. Claro, Pues porque, es la única porque diferencia. no, claro, no tiene nuestras herramientas, ¿no? Y entonces eso, bueno, sí que, eso hay que entenderlo también como lector, que tenemos que tratar de ser fieles en lo posible, ¿no? A lo que entendemos que podría ser la época que estemos reflejando. Claro. Bueno, que nos vamos. Bueno, primero Leticia dice que espera que haya una segunda parte de La Frontera de Piedra porque le encantó. Muchas Y, gracias, Leticia. Habrá. y Ainhoa, la del seudónimo este impronunciable, dice que la verdad es que has abierto el grifo para descubrir esa época. Pues eso es un honor que lo pienses así y que salgan más novelas porque es que es tremendo lo que hay ahí y lo que te ayuda también a entender muchas de las cosas que suceden después, ¿no? Es una época que, siempre digo, cuando yo empecé a escribir, yo decía, a ver, ¿qué época puedes escribir tú? ¿Qué te gusta? Y yo dije, bueno, el final del Imperio Romano, a mí me gustaba mucho toda no la leyenda, sino la parte histórica que pudiera ser del rey Arturo, el rey que no fue, ¿no? Y me gustaba mucho pensar en toda esa época. Pero claro, yo dije, bueno, si voy a escribir, voy a intentar escribir algo de aquí. Y entonces, en lugar de irme a investigar lo que pasaba en la Britania romana, con anglos, jutos y sajones, dije, ¿qué pasaba en la península ibérica en la misma época? ¿No? Porque en la península ibérica había suevos, vándalos y alanos, que fueron los que vinieron, ¿no? Pero sin ninguna expectativa. O sea, yo no sabía si iba a escribir o no iba a escribir, ¿no? Y claro, me puse a investigar y fue, o sea, la cantidad de información, la cantidad de hechos interesantes que había. O sea, madre mía, ¿cómo yo no sabía nada de esto? Yo en el instituto siempre lo decimos. En el instituto eran los vándalos y alanos y no sabíamos nada más. Entraron los vándalos y alanos, luego llegaron los godos y luego llegaron los árabes. Y se acabó. A mí me ha pasado con mucha... A mí me gusta bastante la novela histórica y me ha pasado muchas veces que además, digo, o esa clase me la pelé o no me la explicaron o la saltaron así, pasaron de puntillas. Y es algo apasionante que luego a raíz de la novela, claro, luego te pones a investigar qué es verdad, qué no es verdad, pero me ha pasado muchísimas veces gracias a la novela histórica, porque de repente dices, pero esto ha pasado. Y dices, bueno, me pelaría la clase. Es que ya llega un momento que no, porque era totalmente desconocido. Y ha servido para luego conocer más cosas, por lo que te digo, porque luego ya te pones a buscar y claro, y es una manera también de que te atrae. ¿Y Yo, qué pasa? Que cuando descubres algo así y te ha gustado, el siguiente paso es otro libro de esa, claro, para ver otro claro. punto de vista de otro autor, para ver Eh, cómo enfocan. la novela histórica es un vehículo muy, muy fácil por el que dejarse atrapar, ¿no? Y es una forma, como dices tú, de repente descubro una época que es ficción, o sea, habrá cosas que sean reales, habrá cosas que no, pero si de repente me ha encantado esa época, ya puedo yo buscar Claro, otras fuentes, ¿no? Y eso es lo bueno de la novela histórica, que te da esa opción de, oye, venga, pues ahora me gusta esto, voy a ver lo claro. que hay, ¿no? Sí, porque aparte, incluso si lees sobre el mismo rey, la misma década, es diferente, dependiendo de la fuente. Y entonces disfrutas muchísimo y
y bueno, y te haces una idea, pues un autor lo ha tratado de una manera, otro de otra. Bueno, yo disfruto así, cada uno Como aquí. yo cuando escribí, la cuarta novela mía fue El nombre de Dios, y era el fin del reino visigodo y la llegada musulmana a la península ibérica, ¿no? Primero bereberes y luego árabes. Y fue complicado de hacer, pero fue muy divertido porque justo en esta época tenemos un montón de fuentes. Tenemos fuentes cristianas y tenemos fuentes musulmanas. Y entonces, claro, cada fuente tira por donde va y una trata de explicar las cosas a su lado y el otro al otro. Y entonces, pues la verdad que elegir, o sea, al final la labor del novelista, tú también te tienes que guiar dentro de la ruta histórica que hay, tienes que coger lo más verosímil. Y claro, esto te lo hace dificilísimo, porque y al final tienes que decir, mira, pues voy a tirar por lo que dice uno o por lo que dice el otro, ¿no? Y luego lo explicas en la nota histórica. Y eso, lo que dices tú, puede ser la misma historia contada diferente. Yo tengo un amigo ensayista, Daniel Fernández de Lis, que dentro de mis personajes en El nombre de Dios hay un obispo, el obispo Opas. El obispo Opas, podríamos decir que es el gran traidor de la Hispania visigoda, es el que parece que llama a los bereberes del otro lado del estrecho, y es el que luego además, cuando va a empezar la batalla de Guadalete, se marcha con sus tropas y deja vendido al rey Rodrigo, ¿no? Entonces, claro, bueno, Opas es como el gran traidor, y según las fuentes, la mayoría de las fuentes te dice que Opas vive y Opas termina en Covadonga. Opas termina apareciendo en Covadonga. Y yo leí una fuente musulmana maravillosa que decía que Opas realmente lo que había, bueno, decía que a Opas, uno de Musa ibn Nusair, uno de los generales musulmanes, le había cortado la cabeza antes. Claro, entonces yo dije, eso me venía genial para mi ficción, porque mi ficción me venía mucho mejor que este hombre desapareciera en un momento. Y me acuerdo que Daniel se estaba leyendo una novela y me dijo, ¿pero qué has hecho? Te has cargado a Opa. Opa está, tiene que estar en tal. Y entonces yo le dije, claro, él se lo conoce porque además es un periodo que domina mucho. Yo le dije, es verdad que si vas al 99% de las fuentes te dicen que fue así, que nunca sabremos tampoco si es verdad o no, pero hay una que te dice que pasó esto. Y yo lo que luego hice en la nota histórica es decir, yo cogí esta fuente porque me convenía, ¿no? Y eso también es un poco la ventaja que tiene un novelista. Mira, por aquí Conchi dice que dicen, y que ella no está de acuerdo, que con la novela histórica no se aprende. Yo tampoco estoy de acuerdo. Su opinión es que aprende sustrayendo los personajes, hechos o batallas que desconoce e investiga luego. Y Sí, lo que con la novela disfrutas de la imaginación del escritor. Yo también, a ver, yo en historias acabé un 5 pelado y porque tenía que aprobar. yo, Nadie, a mí me llegan a decir en aquella época que luego iba a disfrutar tanto leyendo y me río en la cara del que me lo diga. yo Sí soy que es cierto, biólogo. ¿eh? Yo soy biólogo, Es que no imagínate. tiene nada que ver y aprendes, claro. Bueno, festival, ¿vale? Venga, volvemos. A las presentaciones de libros. En las Venga, presentaciones de libros has comentado que eran 14 creo que autores. éramos 14 autores, sí. Empezamos el viernes 15 con una mesa muy divertida que condujo Penélope Acero, la editora de Daza, donde estábamos en Malira, David Yahweh y un servidor. Estábamos los tres y hablamos precisamente de lo que hablamos antes, de épocas de éxito en la novela histórica tradicionales, como Roma, la última novela de Emma, La luna sobre Roma. Trata justamente sobre el principio del imperio, el final de la república, el principio del imperio, esa época de esplendor también para la novela histórica, ¿no? Y David sacó la novela La última reina Goda este año, precisamente también sobre el fin del reino visigodo. Y entonces hablamos un poquito de cómo era eso de la época de Roma y si realmente había nuevos yacimientos de interés en épocas de la novela histórica, como por ejemplo, pues eso, pues los godos, la Alta Edad Media. Y la verdad que estuvo muy divertida. A ver,
por aquí, bueno, Ro Blanco le da la razón a Conchi, dice que con la novela histórica ha aprendido etapas de la historia que ni sabía que existieron. Y Kukumi, bueno, Ainhoa, que el libro de Emma es impresionante, es que tengo El que libro parar de de... Emma es muy bueno y tuve el otro día, después del festival, si no habíamos acabado cansados, acabó el domingo, el lunes la presenté en una librería en Lemos, aquí en Tenerife, y estuvo muy, muy bien, la verdad. Escucha, has comentado, la novela histórica yo creo que está en auge, ¿no? Sí. Y yo creo que siempre ha estado, es uno de los géneros Exacto, es que un género que más no, atrae. Sí, 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 pero sí. Pero que en por lo menos estos de hace 20 momentos, años para acá. bueno, sí, pero yo creo que toda la vida, la novela histórica es la que siempre está ahí, siempre tiene Mm, su público, pero en la actualidad hay un montón de autor de novela histórica y eso hace que los lectores de histórica disfrutemos como gorrinos, porque tienes donde elegir, tienes un montón de temas, un montón, y es que hay mucha, sí. muy actual, y bueno, yo creo que está en auge, pero en auge. Hay gente que Eh, critica, que dice que en, bueno, tu amigo Rafa, sin ir más lejos, mm, dice que si va a una librería, poca novela histórica hay. En poca, en la hay mesa mucha. central y demás. Yo no sé muy bien a lo que él se refiere, pero es que yo es que siempre me voy a los estantes de histórica y tienes donde elegir, pero donde elegir, hay mucha, Hay mucha, muy variada. sobre todo mucha más que hace 20, 30 años cuando yo empecé a leer novela histórica, 30 años más bien. eh, Había muy pocos autores. Y es verdad que, pero eso ha pasado en todos los géneros, ¿no? Una novedad igual te duraba en la mesa de novedades 4 meses. Ahora es verdad que la novedad está un mes y la cambian, ¿no? Hay un número mayor de títulos, hay una cantidad de autores tremenda, hay gente que se queja muchas veces, oh, que es que publica mucha gente. A ver, yo entendiendo que son muchas, muchas, muchas novelas y que no nos da tiempo a leerlas, porque a mí mismo no me da la vida para leer, ¿no? Yo eso lo entiendo, pero también entiendo que en los últimos años se ha producido un fenómeno que es que ya no se publica únicamente a los consagrados, ¿vale? Yo recuerdo un momento en el que las editoriales no aceptaban manuscritos si ellos no lo habían pedido. Y yo siempre digo que yo soy un ejemplo de que si la editora que yo tuve en el momento, Lucía Luengo, que fue la que me descubrió, no hubiera apostado por un chico que no conocía a nadie, que publicaba en Amazon sobre alanos, que nadie conocía a los alanos, pues yo no hubiera llegado a la mesa, a una librería, en una gran editorial, ¿no? Y como yo hay otros tantos, David Hill, hay muchísimos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que debemos valorar positivamente. O sea, que sí, que hay muchos autores, que hay muchas novelas, pero es que si no los hubiera nos estaríamos perdiendo Grandes libros fantásticos. obras, claro. De todas maneras, hace poco hice un directo con una librería y les puse también esta pregunta, ¿Vale? ¿vale? Entonces, él nos explicó el motivo del por qué esos libros, bueno, primero es por el montón de novedades que hay y Mm, segundo porque las editoriales a los libreros les dejan mucho libro en depósito y pasado X tiempo o lo pagan mm, o se lo comen. Y sí, ese es el motivo. Entonces, dependiendo de ciertas editoriales, pero claro, que publica tanto que se solo publica tienen, mucho. creo que dijo, mes y medio o 2 meses. Las más Claro. pequeñitas dejan más, pero las otras no. Y ese es el motivo. O sea, que Mm, ahí realmente todo esto es una rueda, todo esto es una rueda. A ver, mm, mm. eh, Mari Carmen Cárdenas Mamen dice que con la novela histórica ha conocido las historias de los guanches, gracias a Emma Lira y ahora con Ana Salamanca, que es muy Y Ana interesante. Salamanca, sí. Y Sí, dentro de sí, sí. nada, José Zoilo, porque lo prometió. Dentro de un tiempo, dentro de un tiempo. Ainhoa dice que antes la novela histórica era más tirando a ensayo, pero actualmente está Sí, novelada y es un género mayor. sí. Maravilloso. Sí, eso también Eh, influye. sí, yo siempre digo que cuando yo empecé a leer novela histórica
nacional, tiraba mucho más que a novela histórica, a historia novelada, ¿no? Los autores eran muy correctos con los datos históricos, no se atrevían a responder preguntas que no supiéramos la respuesta, ¿no? Y a ver, y esas cosas están bien, o sea, si un rey murió un año, no lo puedes matar otro, yo eso lo entiendo, ¿no? Pero no se arriesgaban en tramas ficticias que te ayudaran a llevar, ¿no? Sino era como muy académico. Y yo creo que también hace como unos 15 años, una cosa así, ha dado un giro la novela histórica nacional tremenda, porque han aparecido autores nuevos, nos parecemos muchísimo más, yo siempre lo digo, a lo que era y lo que sigue siendo, la novela histórica anglosajona. La novela histórica anglosajona, desde que yo leí a Bernard Cornwell en el 90 y poco, tiene aventura, tiene batallas, tiene de todo, tiene ficción y tiene mucho barro en la batalla, ¿no? Tiene mucho barro, mucha sangre. Y hace 15 años a nivel nacional tenemos autores que lo consiguen Sí. fantásticamente. Uno de los mayores piropos que me han dicho en mi vida, David Yagüe, un día en su blog 20 siglos, 20 minutos, dijo, José Zoilo recuerda en ocasiones al mejor Cornwell. Y digo, bueno, ya me puedo morir tranquilo, digo, porque ya haber escuchado esto ya no puedo aspirar a más, ¿no? Claro que sí. Tienes que seguir aspirando a más, pero vamos, que puedes dormir flotando en una nube, eso también. A ver, Conchi dice que para leer una historia novelada prefiere un ensayo, Sí, que ella disfruta con la novela histórica. Yo creo que hoy en día el lector de novela histórica es novela sí. histórica lo que quiere. A ver, Zoilo, yo, yo estoy encantadísima de que estés aquí y por mí te diría de estar media hora más, pero el motivo de adelantar el directo era por tus horarios. Sí, Entonces, nos hemos pasado 10 minutos de la hora, bueno. Mira, yo no me había dado cuenta pero yo de sí. lo gusto que estaba. Pues me alegra, pero yo padezco porque el motivo de adelantarlo fue por tus horarios. Sí, Entonces sí, yo sí, siempre sí. dejo a mi invitado que hable 10 minutos de lo que le dé la gana. Nos quedamos un poco a medias, volverás a estar conmigo y seguiremos hablando. Pero es que me Volvemos, sabe mal claro que sí. porque te vas a tener que ir corriendo. Así que Nada, tienes 10 repetiremos. minutos para 10 decir, minutos, eso es mucho tiempo, muchacha. pues que Eh, has estado una hora y pico y no te has enterado. Eso no es nada. yo que como, si me pongo a hablar en cadena una detrás de otra, es verdad que no paro, pero así en frío, En frío no. eh, Yo si quieres te oriento. venga, Eh, Te oriento porque tienes una novela que yo no he leído, no me hagas spoiler ni nada de eso, pero véndemela un poquito, véndemela. te Porque vendo la tengo última. una para leer, pero a lo mejor empiezo por otra. Ah, Porque bueno, esta es mira. precursora, ¿no? ¿Cómo estaría Eh, el tema? sí, cronológicamente, La frontera de piedras antes, ¿no? Cuando yo escribí El Alano, lo que quería era reflejar un bárbaro que se queda en la península cuando ya su pueblo no está y tiene que adaptarse a un sitio donde realmente nadie lo quiere, ¿no? Vamos a pensar que es un tipo, los alanos eran gente muy extraña, ¿no? No, desde luego no eran cristianos, no conocían la religión cristiana, que en ese entonces el imperio era cristiano, casi todos los bárbaros que entraban eran cristianos, aunque fueran de otra, podríamos decir, otra secta, eran arrianos, ¿no? Pues tenían otra confesión, pero eran cristianos. Y realmente los alanos eran una gente que eran animistas, era una gente muy primitiva, imagínate, esta gente vivía en la estepa rusa, vivía entre el Mar Negro y el Mar Caspio, ¿vale? Vivían tan lejos y terminan llegando a la península ibérica en el año, pues en 30 años terminan avanzando toda Europa hasta llegar a la península, ¿no? Era una gente que era nómada, además. No vivían en edificios porque los desconocían y no les gustaban, les daban miedo, claro, porque o sea, no estaban acostumbrados, ellos estaban acostumbrados a yurtas, como podríamos ver los mongoles, era una gente además de elevada estatura. Miano Marcelino, que es el gran cronista de esta época, que era
un militar de alto grado, un magister militum del imperio, él hace unas descripciones fantásticas de cada pueblo, ¿no? De cómo eran los hunos, cómo eran los godos, cómo eran los alanos. Dice que los alanos eran los bárbaros más hermosos de todos, eran rubios, altos, de ojos azules rasgados, una cosa rarísima, ¿no? Eh, y entonces a mí ese pueblo me fascinó. Ese pueblo me fascinó. La novela del Alano es como este hombre sobrevive en un territorio hostil, ¿no? Donde los romanos no lo quieren, los hispano-romanos no lo quieren, los otros bárbaros que están en el territorio, los suevos y los godos no lo quieren, ¿no? Es una historia de supervivencia también y al final de amor por una tierra que realmente nunca pensó que pudiera sentir, ¿no? Y de todo esto surgió la última novela, que fue La frontera de piedra. Y La frontera de piedra, justamente, lo que yo quería ver era cómo vivía esta gente al otro lado de Roma, cómo vivían en esas yurtas, cómo era su sociedad bélica de una forma salvaje. O sea, era una gente que era nómada, era ganadera, no cultivaba porque entendían que trabajar con las manos era un deshonor. Era mejor luchar y obtener la comida habiendo derrotado a tus enemigos que estarla cultivando, ¿no? Una gente muy, muy, muy bestia, por así decirlo, ¿no? Y claro, y esta gente Pues a mí vivía me fascina. una cosa fantástica. Vivían al otro lado de Roma y esta novela es una novela de una familia. Tenemos una familia de alanos que tenemos dos primos que se quieren mucho, jovencitos los dos, y están en un momento crucial en el que aparece una gran amenaza desde Oriente, que son los hunos. Es la primera vez que los hunos aparecen en la historia. Y luego ya tendremos a Atila, ¿no? Al azote de Dios 70 años después, pero es la primera vez que llegan estos hunos. Y estos hunos hacen como si fuera una partida de dominó, un juego de dominó donde empiezan a tirar fichas. Los hunos aparecen por Oriente, derrotan a los alanos, derrotan a los godos, derrotan a todos y llegan hasta el lado del imperio. Y entonces, en medio de todo este desastre, ¿no? Un desastre demográfico tremendo, tenemos la historia de estos dos primos. Uno que permanece con su pueblo, que es Safrax, y otro que es Goar, que justo antes de que lleguen los hunos es entregado por su familia a los romanos. Esto era bastante habitual en esta época, ¿no? Pero no era entregado a los romanos para ser esclavos. Los romanos en esta época esclavos tenían muchos, ¿no? Lo que querían era guerreros. ¿Por qué? Porque en este momento Roma ya, los ciudadanos empiezan a perder lo que es el interés por guerrear. Antiguamente, si tú estabas 20 años sirviendo a las legiones, aunque fueras un extranjero, se te concedía la ciudadanía romana. Desde la época de Caracalla ya todos eran ciudadanos, entonces no había ningún aliciente para combatir, entonces había que buscar guerreros fuera. ¿Y dónde mejor que buscar un guerrero que dentro de estos alanos que eran sobre todo unos jinetes fantásticos, ¿no? Y de esta manera conocemos a Goar. Goar es un niño de 11 años que tiene que adentrarse en un territorio que no conoce, con una gente que tampoco lo quiere. Eh, Imagínate, la frontera de piedra se llama justamente así porque esta gente nunca había visto un edificio de piedra. Vivía en medio de la pradera de forma nómada en yurtas. Claro, de repente ver una fortaleza, ver una calzada, eso tenía que ser una impresión tremenda, ¿no? Y entonces la historia es la historia de estos dos niños que cada uno se queda en un extremo, uno en su pueblo, otro en sus enemigos, que van creciendo, van sobreviviendo, cada uno como puede, uno aprendiendo a adaptarse a lo que quiere Roma y el otro, que no le queda más remedio de tratar de salvar a su pueblo de mil avatares que le ocurren, ¿no? Y al final todo esto va dentro de la gran batalla de la antigüedad, que es la batalla de Adrianópolis, es la gran derrota que tiene Roma, donde todos estos pueblos que vivían al otro lado, precisamente para huir de los hunos, terminan cruzando y terminan encontrándose con Roma en una de las batallas más terribles que hay en este siglo IV, ¿no? Y es una historia, pues, bueno, una historia que tiene de todo, tiene amor filial, tiene amor de familia, eh, tiene traiciones, es una época terrible, tiene batallas, porque viene la batalla de Adrianópolis. Yo siempre digo que la batalla de Adrianópolis es uno de los protagonistas más de la novela, porque es un episodio militar terrible.
Y es una historia de superación por los dos lados, ¿no? Y donde de lo que se trata de mostrar también es que no hay que rendirse nunca, ¿no? Si esta gente sobrevivió cuando nadie lo esperaba, era porque no se rindieron, ¿no? Y esa es la frontera de piedra, y como decía Leticia antes, bueno, la frontera de piedra, pues probablemente antes que los guanches tocará otra novela de esta época. A ver, Conchi también te vende la novela y la Muy vende de bien, la siguiente manera. Una historia extraordinaria, un pueblo que quedó en la nada y buscaba su sitio, un pueblo con honor. Llorarás, te emocionarás, te salpicará la sangre y el barro, el hambre y sentirás orgullo. Es qué bonito. súper Gracias, bonito, Conchi. ¿eh? Sí, sí, Copia, sí. si Muchas quieres te hago gracias. un copia y pega y porque lo hace de categoría. Y Ro Blanco dice que le falta justamente leer esa y que vamos, que está tardando. Conchi dice de nuevo que es extraordinaria y Mari Carmen me da la enhorabuena y a ti las felicidades por ese certamen. Muchas gracias a todas. Ah, no, y falta Kukumuku, o como sea, que dice deseando leer la continuación. O sea, que te perdonan los Bien, guanches de momento y te dan una tregua, va, te dan una tregua. bien, bien, bien. Hace falta, si no, no sale igual, si no, no sale igual. Bueno, Zoilo, a mí Nuria, me sabe fatal, me hubiera gustado seguir hablando contigo, nada, seguiremos. disculpa tú No, que me pilló para día nada, yo lo que complicado, pasa es que son pero -10 y digo, este hombre a nada, las 8 no podía y tengo que cortar, me sabe salgo fatal. zumbando. Pues súper encantada, de verdad. Muchísimas gracias por hacer el directo conmigo y Nada, hasta gracias la a ti. próxima. Sí, sí, ¿Vale? sí, no, nos veremos, nos veremos. Muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias a A todas las que ti. han estado por ahí. Un besazo. Bueno, Chao. Dios, beso, bueno.